Satisfacción estar con ustedes el día de hoy, si no me equivoco, ya 26 de junio del 2023, poder plantear algunos temas interesantes que creo que pueden ser de vuestro interés en lo que se refiere todo lo que es, yo sé que es asistente de la función, asistente administrativo de función fiscal, dentro de la estructura organizativa y dentro de lo que significa el Ministerio Público en el marco de toda nuestra composición, de todo nuestro arquetipo constitucional, ¿no? De hecho, hoy en día, con mayor grado de importancia o relevancia, de las diversas circunstancias que suceden en nuestro país, cuestiones sociales, políticas, y lógicamente dentro de aquellos comportamientos que se suscitan de manera permanente en toda nuestra geografía nacional, que ya son algunos constituidos delitos, todas estas funciones o las facultades que asume el Ministerio Público. Fabián, por favor, de Formación Jurídica Magíster, tuvieran la amabilidad de poder decirle a nuestros amables participantes que en la medida de lo posible tengan sus audios, sus micrófonos desactivados, tiendan a activarlo en el momento que ya resulte necesario a efecto de generar o viabilizar el debate, la discusión o el desarrollo de algunas ideas, conceptos, instituciones de las variadas características y naturaleza que nosotros podamos extender, ¿ya? Estamos siempre con esa apertura con nuestros amables participantes, pero dentro de esta convivencia, dentro de la virtualidad, hay que hacerlo de la manera más correcta, o mejor dicho, de la manera más óptima y ordenada posible, ¿no? Para no generar perturbaciones, algún tipo de ruidos u otros que nos tiendan finalmente a distraer y así no podemos definitivamente lograr los objetivos. Entonces, que hoy en día, y lo que evidentemente forma parte de esa necesidad de ante ustedes, de este diplomado de especialización en todo lo que es técnica de relación jurídica, de lo que implica ya el despacho fiscal dentro de lo que es el rol del asistente de función fiscal, administrativo, etcétera, ¿no? Porque marca una pauta importante dentro de lo que estábamos hablando, dentro de nuestra descripción sociopolítica que nos arrastra y nos lleva y nos conduce a diversas percepciones. Cuando estamos ante ya lo que sucede en la gran cantidad de hechos delictivos que se producen en nuestro país, el asunto pasa a dar toda esta grave, enorme delincuencia que se da en el Perú hace mucho tiempo atrás, que lógicamente, evidentemente, ha ido incrementando de la pandemia desde marzo de 2020. No sé si podemos decir que estamos en la finalidad de este estado de emergencia nacional sanitario, fue dando mayor cuerpo en grado de incidencia delictiva a diversos hechos punibles dentro o fuera de nuestras casas, ¿no? Por eso que hay que hacer ese planteamiento un poco de la reflexión, cómo es que la institución a la cual pertenezco, ahora pertenecer, ha de tener una estructura institucional, es un organismo constitucionalmente autónomo, así lo dice en la Constitución Política del Estado, de llevar a cabo las funciones que la Constitución le reconoce. La Constitución lo reconoce como el defensor de la legalidad, así como la tutela de los derechos o de los derechos subjetivos contenidos en nuestro, o recogidos, y objeto de tutela en todo nuestro ordenamiento jurídico. Entonces el asunto pasa de que son esas funciones dentro de lo que es la Constitución Política de Estado, la Ley Orgánica del Ministerio Público 1981, recién con la Carta Política del 79 va adquiriendo cierto grado de autonomía y ya deja de ser un apéndice del Poder Judicial y un arquetipo y una institución baluarte y de una enorme importancia en lo que implica la prevención y sobre todo la investigación y
lo que es llevado a la eficacia y a la eficiencia que tiene que darse en estas políticas públicas, porque todas son políticas públicas dentro de nuestras estructuras organizacionales funcionales. La Constitución obviamente te da todo un arquetipo, toda una fisonomía estructural, y ahí va recogiendo en las instituciones del Estado importantes a partir del artículo 158, lo que es el Ministerio Público, y que va concatenado con algunos principios básicos esenciales de los derechos fundamentales, ¿no? Por lo tanto, el siglo XXI y a lo que implicaba los tiempos de pandemia, lo que implica la sociedad de las TIC, la línea de información, lo que implica la violencia familiar, la violencia de género, dentro de su verdadera dosificación y aplicación de materialidad sustantiva, de lo que implica la inseguridad ciudadana, de lo que es el crimen organizado, lo que es la corrupción de funcionarios y yo, lógicamente entendiendo también que no solamente el Ministerio Público se aboca a los hechos de mayor grado de perturbación en nuestra sociedad que tiendan a afectar o lesionar, y que están estas conductas tipificadas en el Código Penal y en las leyes penales especiales, sino también hay funciones que van más a ello en cuanto a la protección de la infancia, de la niñez, de la adolescencia, de la familia, porque existe la Fiscalía de Familia, ¿no? Pero en los últimos tiempos, por favor, Fernando Muñoz, si fueses tan amable, para poder tener desactivado tu audio, puesto que si lo tienes activado, generas algunos ruidos que no nos van a permitir desarrollar o desenvolvernos de la manera óptima que se requiere ante una institución de tanto prestigio como es formación jurídica magíster, ¿no? Entonces, el Ministerio Público, dentro de sus funciones, viene a comprender diversas facultades que la Constitución reconoce y que fueron bastante grado madurez en los últimos tiempos de lo que iba a significar esa necesidad. Iba a significar esa necesidad de que el Ministerio Público habría que brindar respuestas a una sociedad que urgida de justicia. Una justicia en grado y dosificado en términos que el ordenamiento jurídico y el derecho en sus diversas parcelas debe de ofrecer a todos los justiciables, a la sociedad por entero. Una estructura institucional que adquiere de este basamento tan importante en la institucionalidad del Estado constitucional de derecho, que ha de definir entonces una institución que es rectora de la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos, de los derechos subjetivos para todas las personas más vulnerables, pero obviamente distinto tal vez a la Defensoría del Pueblo, en un marco de una actuación procedimental y ya en fases previas, una gran y enorme y vitalidad adquieren lo que son las fiscalías de prevención. Si es que el crimen en sus diversas facetas y expresiones igualmente al margen de lo que significa ya una actuación de familia que es más preventiva y protectora. ¿Por qué digo más preventiva y protectora? Porque de hecho cuando ingresamos a las fiscalías propiamente del ámbito penal en sus diversas subespecialidades que han ido apareciendo con mayor auge en los últimos tiempos, es porque ya en el ámbito de las subespecialidades penales, de las corporativas penales, y hablaremos de lo que es la corporativización, implica una actuación tendiente a viabilizar o materializar la represión. Lastimosamente, y si lo vemos desde todo el ámbito de la política criminal del Estado, en cuanto a herramientas e instituciones que tiene el Estado o la sociedad para hacer frente al crimen, pues la represión se ha impuesto o ha prevalecido frente a la prevención. Una vez que se recoge la noticia de crímenes y vemos estas actuaciones y cómo es que el Código Procesal Penal viene a consolidar un estado de cosas importante en lo que significa una institución que aparte del Poder Judicial toma una función importantísima en la averiguación de la verdad, que va a viabilizar actos de investigativos, la posibilidad de ir a una represión que se va a materializar única y estrictamente en las resoluciones judiciales de condena, en el ámbito penal o se diga criminal, dentro de esta división de roles o funciones.
al único órgano que le compete la imposición de penas o medidas de seguridad que implican la afectación, privación y restricción de derechos y libertades, sobre todo las libertades fundamentales, es al Poder Judicial. Pues nuestro amigo Carlos Peña, por favor, si puedes activar su micrófono. Muchas gracias. Muy agradecido, doctor. Entender eso, sí, el tema de los micrófonos, por favor, esa es la suerte de la convivencia virtual de las plataformas electrónicas, porque si es que colocamos los ruidos que cada uno tiene en sus propios lugares, y oficinas, casas o hasta en las propias calles, pues eso no nos da o no nos genera un ambiente propicio para poder desenvolver la presente exposición. Entonces, una cosa es el órgano institucionalmente como un poder del Estado, que se le otorga la posibilidad de imponer sanciones punitivas, penas y medidas de seguridad, y otro el órgano requirente, que es el Ministerio Público, su representante, él o ella. Esto es importante tener muy en claro en esta evolución de nuestros modelos procesales que tienen significancia. De hecho, que cuando hablamos de la estructuración del Ministerio Público, por un lado las jerarquías, ¿no? Siempre se habla de una institución. Por favor, las personas que ingresan tengan la amabilidad de tener su... Me conectaron a mí también de pasadita, Fabián, hay que tener cuidado con eso. Siempre tratando a nuestros amables participantes dar esas pautas de la convivencia virtual y que vaya esto de la mano, porque llegado el momento, lastimosamente, no tenemos amplios espacios muy holgados en la presente intervención, pero hay que tratar de sacar la mayor provecho o utilidad posible en esta exposición que estoy desarrollando sin defecto, que ustedes también tengan a bien a proponer, tengan también a debatir o colocar en la discusión que sea en beneficio de lo que todos podamos señalar. El hecho de que yo sea el que dirijo acá la clase, que sea el profesor, el docente, no implica de ninguna manera, y lo digo siempre, que el nivel de profesionalismo, de conocimientos que tienen nuestros amables participantes, no sé si acá todos son abogados, evidentemente va a propiciar un debate muy alburado. Por tanto, en lo que se habla del Ministerio Público como una institución jerárquicamente organizada, a través de diversas instancias y jerarquías, partiendo desde las más bajas a las más altas, que es la Fiscalía de la Nación, como un órgano de gobierno de las Juntas Fiscales Supremos, aunque de hecho la Corte Suprema, haciendo una comparación, tiene mayores grados de ramificaciones en lo que son las funciones que tienen más poderes las Cortes Superiores de Justicia del país que los distritos fiscales superiores del Perú. Y que entonces, en este marco, lo que está hablando de la organicidad del Ministerio Público, es un organismo que tiene área administrativa y tiene un área funcional propiamente fiscal. Dentro del paso que he tenido, y no es poco tiempo en la Fiscalía, pues me quedó claro lo siguiente, que toda la administrativización, todas las áreas de gerencias, partiendo del gerente o el gerente general, lo que es la Secretaría de la Fiscalía de la Nación, ha de proporcionar y procurar todos los medios e instrumentos que se requieren para que la Fiscalía pueda funcionar bien, óptimamente. Los lineamientos de la gestión pública, de los lineamientos económicos del derecho, también se trasladan a la institucionalidad y a las funciones que se quieren. Porque, ¿cómo medimos, yo me pregunto, la optimización de la función fiscal? Llevado al ámbito penal, sobre todo. Vuelvo a reiterar, todavía tenemos el ámbito familiar, lo que era el ámbito civil probablemente desapareció. No sé si tanto o mucho de acuerdo, porque la reforma que se produjo en la ley contencioso administrativa, que ya sacaba de plano, dejaba afuera, no técnico, a una fiscalía que podría dictaminar, porque decía que esto vulneraba los plazos y sobre todo el fundamento del argumento, que es discutible de cierta manera, es que estos dictámenes fiscales no eran vinculantes para el Poder Judicial. Inclusive decir que el modelo procesal mixto con el Código de Procedimientos Penales, a la luz de la Ley Orgánica de 1981, porque ya el Código Procesal Penal primero del 91 con solamente 22 artículos vigentes, y el Código Procesal Penal del 2004, recién aplicación del 2006, en ese anterior modelo
una vez que ya el fiscal o la fiscal formalizaba la denuncia penal, ya quedaba casi todo en manos del juez. Era un juez omnímodo. Era una estructuración que no era coherente con un verdadero modelo acusatorio. Por tanto, una institución como el Ministerio Público, tan importante en nuestra sociedad, que es parte del sistema de justicia, pero no es un órgano de justicia, de ninguna manera no lo es, tiene que ir perfilar, vuelvo a reiterar, que los lineamientos del derecho, que es la eficacia y la eficiencia, lineamientos económicos, que trasuntan y tienden a influenciar el aparato de justicia y el sistema de persecución penal investigativo a cargo de la Fiscalía. Dentro de toda esa plataforma de sustancialidad que se dice a partir de un Ministerio Público como defensor de la legalidad. Una legalidad que, creo yo, tiene que considerarse o contemplarse conforme el cuadro de valores compaginados en la Constitución, tal vez acorde eso también a los tratados y convenios internacionales. No una sustancialidad, una formalidad, una legalidad formalista que no puede tener cabida alguna ya en el pleno siglo XXI, ya de, décadas atrás, sino una que venga a coger todos estos valores, estos principios que van más allá de algunos que están de manera explícita y otras que se recogen de manera implícita. Unos que están expresamente previstos en la Constitución y otros que se derivan, evidentemente, de un análisis de los otros principios, de lo que podría decir el principio de proporcionalidad, de razonabilidad. No sé si me estoy equivocando, pero no están expresamente previstos en la Constitución, pero que se derivan de esa fuente principialista, a los que puede acudir donde el Ministerio Público entonces debe llevar la legalidad a encumbrarla. Y encumbrar la legalidad implica evidentemente que tenga que acudir a los valores y principios que se desprendan de manera directa o de manera indirecta de la Constitución política del Estado. Y creo que por ahí tiene que partir el sendero y los derroteros de un ministerio público, que si bien es cierto, no es un poder del Estado como es el Poder Judicial, pero es un órgano constitucionalmente autónomo, que si bien es cierto, el artículo 138, a partir de ese precepto constitucional, de este precepto constitucional, es que este artículo se prevé el control difuso de la constitucionalidad. Sin embargo, el artículo 51 de la Constitución Política del Estado, hay un principio de jerarquía, un principio de jerarquía que implica, de jerarquía normativa, de poner al primer valor lo que es la Constitución, los tratados y convenios, y bajamos a la ley. Y bajamos a la ley, o es una norma infraconstitucional, si se quiere decir, y que nos puede llevar a los conceptos que estamos compartiendo con ustedes en este momento, estimados amigos y amigas de Instituto de Formación Jurídica Magíster, ¿no? Yo creo que ese es el punto de partida esencial y fundamental sobre el cual tiene que partir la función de tan nivel de importancia y grado de relevancia del Ministerio Público de antes, ahora y de cara a futuro. Las instituciones trasvasan o trascienden, van más allá de las personas. Esto creo que algunos deben de entender, para fin de contribuir de mejor manera al fortalecimiento del Estado de Derecho. El fortalecimiento del Estado de Derecho significa dar el grado de autonomía e independencia a órganos constitucionalmente autónomos como el Ministerio Público, y para ello procurar que el propio Estado, a través de sus agencias predispuestas, agencias competentes, se le otorgue un presupuesto suficientemente holgado, óptimo para poder cubrir las necesidades de nuestra población. Decía, dentro de la organicidad, dentro de un cuerpo jerárquicamente
estructurado jerárquicamente, pero las jerarquías no suponen imposiciones, porque siempre, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, los fiscales o las fiscales en sus diversas instancias deben siempre preservar ese grado de autonomía en la toma de decisiones. Dicho esto, entonces, encontramos que esta gestión pública, llevado al Ministerio Público, llevado a los diversos planos dentro de su estructura, dentro de sus jerarquías, dentro de su organicidad que va más allá de los fiscales, que encuentra en ello lo que es las gerencias en sus diversos departamentos, el Instituto de Medicina Legal, y obviamente que en este personal fiscal, desde los adjuntos provinciales hasta el fiscal supremo, estos despachos, porque se habla del despacho, el Consejo, disculpen, la Academia de la Magistratura, tendiendo ya años atrás a dictar cursos del despacho fiscal y despacho judicial. Ese despacho fiscal está compuesto no solo por fiscales, hombres o mujeres, sean titulares o provisionales. Otra cuestión que es importante es tal vez reducir lo más posible la provisionalidad del Ministerio Público, el Poder Judicial, sino compuesto e integrado también esa familia del despacho por administrativos, asistentes de función fiscal, asistentes administrativos desde mesa de partes, donde esto es un engranaje, es una fusión, y cuando yo entendí lo que era el FODA, fuerza, fortalezas, las destrezas y las propias debilidades que tenemos, porque somos seres humanos. El asunto es cómo complementarnos. Cuando uno llega a su oficina, llegas a las 8, a veces unos se van 5, 6 o 7. Si nos damos cuenta, la mayor parte de nuestra vida la pasamos en una oficina, que ahora nuevamente regresamos a la presencialidad, porque de cierta manera las cosas cambiaron con el COVID. Veo nuestra vida en sociedad en diversos aspectos y obviamente laboral. Si bien pareciese que esto ya se hubiese superado de manera por entero, el tema del COVID, yo no escucho ya que hayan mayores fallecimientos o muertes, ¿no? Letalidad por COVID-19, tal vez ahora por otras enfermedades. Entonces, eso cambió las cosas de manera radical. Tal vez algunos para bien, y fíjense cómo es el tema de las audiencias virtuales, ¿no? Que han quedado la misma virtualidad académica, educativa, pedagógica, tal vez no tanto ya en las escuelas y ya no tanto en las universidades, pero sí muchos en las entidades privadas. Generó una nueva visión y el expediente digital, la digitalización. Y la digitalización es importante porque quien habla a la par con otros abogados, jueces o fiscales, nos sumergimos en la reforma del Código Procesal Penal que empezaba a tomar vigencia en el año 2006. 2006 para adelante, algunas instituciones invirtieron más en su gente que otro, la gente se empieza a capacitar y lo que significaba el modelo acusatorio llevaba a la oralidad. Si quieres hacer primar la oralidad, es que vas a dejar de lado la escritura. O sea, el modelo escritutario del Código del Procedimiento anterior no tiene mayor cabida. Estuve hace poco en Arica, en Chile, en una pasantía, unos pocos días de mi parte, y ellos tratan en lo más posible dejar de lado el papel, todo lo oralizan. Entonces, los expedientes electrónicos o digitales y todas las carpetas fiscal o llevar, etcétera, creo que esto va de la mano con el modelo acusatorio en base a la cultura de la oralidad. Este avance vertiginoso, obviamente, la ciencia y la tecnología, el uso de estas plataformas electrónicas, que si hubiese sucedido esto hace 25 o 30 años, ahí sí las cosas hubiesen sido devastador, no solo para el Perú, sino para el mundo, nos iba a demostrar una nueva estructura de gestión dentro de la Fiscalía. Y como lo vuelvo a reiterar, todo el área administrativa de las gerencias tienen que volcarse y encaminar su trabajo a que la función fiscal marche de manera óptima y eficaz.
porque la gestión pública fiscal, porque es una institución pública como tal, porque el Ministerio Público brinda un servicio a favor estricto y únicamente de la población, de la sociedad, del colectivo, ¿cómo poder medir esa eficacia y eficiencia? Con la prontitud de la respuesta, con esa primera vista que es la atención al público, todavía ahora virtual, aunque ya hay el ingreso de los justiciables, de los usuarios al sistema fiscal, no como antes presencial. A partir de ese primer encuentro del litigante, el justiciable, y ese trato cortés, educado y amable de quien él o la va a atender, ya es evidentemente un primer paso, al cual es el servicio de la gestión pública. En los niveles de optimización, entonces, en una sociedad llevado a necesitada y ungida de justicia. Y esto significa gestionar el despacho fiscal de la mejor manera posible, supuestamente contando con los profesionales más capacitados, y en los foros universitarios y con las especialidades, maestrías y doctorados que van autogestionándose, que eso vaya, obviamente, a capitalizarse a favor de la institución. O sea que la institución invierte en la capacitación de sus integrantes, no solamente fiscales, sino también personal administrativo, sino que uno mismo también invierte su propio dinero y su propio tiempo para capacitarse, y esto va a redundar a favor de la institución. Entonces, ¿cómo es que tenemos que entender un despacho fiscal dentro de esta corporativización que pueda hacer lo siguiente? Recobrar cuotas de legitimidad. La verdadera legitimidad, me hace acordar años atrás cuando fui a una exposición, estaba Ferraioli y estaba otro más, un español, no recuerdo exactamente ahorita su nombre, y uno de ellos, creo que fue el español o italiano, Ferraioli, dijo que la verdadera legitimidad de jueces y fiscales no se obtiene, es producto o consecuencia de sus nombramientos, sino la legitimidad se viene en sus decisiones, sea resoluciones autos, sentencias, resoluciones que son autos en el Poder Judicial, y en el ámbito penal del Ministerio Público en sus decisiones, en las disposiciones y el requerimiento, porque las providencias son de mero trámite. Estas decisiones que tienen que tener de calidad y que tienen que expedirse en los plazos razonables, que es lo que siempre se acusaba, se criticaba al sistema anterior, que las causas se demoraban y demoraban. Entonces, nosotros como gestores de la función pública, gestores del despacho fiscal, digo que ir en balance, saber qué es lo que tengo en mi personal, si es que yo lo estoy conduciendo, y voy midiendo sus fortalezas, sus debilidades, sus destrezas, sus virtudes y sus defectos, porque somos seres humanos. Lógicamente quiero tener a los mejores y para eso tengo que promover una cultura de trabajo, de respeto, no basado en las amenazas, en las prevenciones generales negativas del derecho penal, pues si no haces, no me pones 2 o 3 expedientes de proyectos, te mando un memorándum o te cambio de acá. Esa no es la forma. Creo que la forma, el medio o el instrumento es cómo llevar adelante la gestión de un despacho fiscal que esté a la altura de las demandas y exigencias de una sociedad. Entonces, esas cuotas de legitimación que requiere tener el sistema de justicia en su conjunto, y en el caso particular del Ministerio Público, tenemos que ver cuáles son las variables. Pues uno se pregunta, ¿qué variables o a partir de cuáles a partir de cuáles variables es que yo puedo tomar en cuenta o considerar de que voy a poder lograr, si se quiere decir, voy a poder lograr recobrar esta legitimidad del sistema ante la sociedad? Y para eso, obviamente, que la sociedad reclama prontitud en las respuestas. Y esto, en un ámbito estrictamente jurídico, el plazo razonable. ¿Qué tiempo se requiere para gestionar una causa?
y va obviamente más a las causas penales que se atiborran los despachos que ingresan a las mesas de partes y donde aún creo que no se entiende a generar filtros de selección. Cuando fui a Colombia hace años atrás y observé en estos cursos de capacitación al nuevo modelo que había una gestión administrativa que hacía un filtro, primer filtro, con ciertas, obviamente, pautas jurídicas, legales, de que era más que claro que estos hechos que se están denunciando no tenían nada que ver con un delito. Esto lo digo por algo que tenemos que decirlo. Una vez que en el Perú se va tendiendo a crear subespecialidades, y recuerdo con la reforma que hubo en la ley orgánica del Ministerio Público que incorpora el artículo, creo, 88, 80A, de que la fiscal, pues, Fiscalía de Nación podía generar equipos especiales, especializados, y una vez que habíamos pasado, pero no habíamos superado, porque se había pasado, esta suerte de dictadura encubierta de una institucionalidad democrática que había tomado el Estado por entero, Fujimori y Montesinos y todos los que los comprendía, que habían tomado por asalto todas las instituciones, lo había copado y cubierto por entero para finalidades que no eran acorde o que no se condicen con la que tiene que darse en un Estado social y democrático de derecho. Y a partir de ahí se crea, en ese momento, la doctora Nelly Calderón Navarro, aún está viva, ya tiene su edad, y que se recobra la democracia, pero no se supera la corrupción, porque muchos no aprendieron, sino fíjese el trama Odebrecht, el caso de este señor Castillo, la gente de su gobierno que está ahí involucrado, aparente o probablemente en graves actos de corrupción. Que esa especialidad era importantísima, crear fiscalías de corrupción de funcionarios. Inclusive se les dio un bono que todavía se mantiene. Obviamente el salario digno, un salario motivador, atractivo, va a significar que los mejores cuadros puedan ir al sistema de justicia, al Poder Judicial, al Ministerio Público. Ante sueldos magros, irrisorios, muy bajos, diminutos, obviamente siempre va a haber finalmente una suerte de salida, de huida, un éxodo, sobre todo los administrativos, que si no van subiendo en sus sueldos, pues difícilmente se van a quedar en la institución, mientras que ya van logrando ciertas acreditaciones profesionales, como es primero el título de abogado y luego las maestrías, el doctorado y estos cursos de especialización de posgrado. De ahí importante, y creo que ha sido el criterio ya desde anteriores administraciones del Ministerio Público, que sean los mismos asistentes de función fiscal que sean promovidos como fiscales adjuntos provinciales. Porque en la época del doctor Pablo Sánchez Velarde, en el año no sé si fue 17 o 16, se dio un paso importantísimo para ir cerrando esa brecha salarial muy significativa entre fiscales titulares y fiscales provisionales, y darles un bono que no llega al mismo nivel del titular, pero que no está muy lejos. Eso también tomarlo en cuenta porque uno que es titular pasa por mayores filtros y mayores controles y mayores evaluaciones, fiscalizaciones que los provisionales, a tomarlo en consideración. Pero muy legítimo esa decisión que se tomó de aumentar y darles un incremento salarial tan significativo, dándole esta suerte de gastos operativos a los fiscales provisionales. Y decisión muy importante que sean los asistentes de función fiscal los que sean promovidos como fiscales adjuntos provinciales. Porque hablaba que la estructura del despacho fiscal, luego haremos qué instituciones tiene que hacer uso de la fiscalía para hacer su gestión más óptica. ¿Cómo tiene? Disculpe, eso no lo debo decir ahorita. En términos que deben medirse la eficacia y eficiencia y calidad de la actuación de una determinada institución del Ministerio Público, en los plazos en los cuales se resuelven las investigaciones. Lógicamente, ya en clave de jurisprudencia y de normatividad,
el Código Procesal Penal, porque la Fiscalía tiene los faroles o tiene el semáforo, no son los jueces que tienen consigo, que también tienen que resolver en plazos razonables, sino la carga verdadera que antes soportaban los juzgados penales, lo asume ahora el Ministerio Público, porque el Código Procesal Penal significó consolidar la titularidad del ejercicio de la acción penal en armonización con la conducción de la investigación por parte del Ministerio Público. Entonces, esa consolidación y esa armonización implicaba que la carga ahora la asume el Ministerio Público, que son las carpetas fiscales, y que se manejen estos colores de los semáforos a efectos de ir controlando. Está ahora el sistema de control propiamente, no es la Fiscalía de Control Interno, sino, ¿cómo se llama la Autoridad Nacional de Control. El Ministerio Público, Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Entonces, que había que tomar en cuenta en clave normativa y jurisprudencial los mayores plazos a otorgar en casos de delitos que tienen cierto grado o revisten cierta dosis de complejidad. Vean ustedes al respecto el artículo 242, modificado último por 30.077, de lucha frente al crimen organizado, y obviamente investigaciones e integrantes de organizaciones criminales. Los tiempos más escasos y más breves, utilizarlos en los casos simples o sencillos. Por eso, primer filtro, el análisis del control de legalidad. Digo yo, ¿por qué vamos a estar atiborrando los casos fiscales ante hechos que no tienen que no tienen promisoriamente, que no tienen mayor grado, no van a prosperar, porque ya de plano no tienen ningún contenido delictivo? Sea porque ese hecho fatalmente no es delito, constituye en todo caso una inconducta funcional, una transgresión administrativa, o forman parte de las desavenencias o disputas, si se quiere decir, o controversias entre los privados, que tiene que ir una vía extrapenal. Ese primer filtro debería realizarse, pero yo sé que a veces es difícil porque de paso hay directivas, hay lineamientos, la propia ley, las leyes procesales y otras leyes especiales, y le colocan a la Fiscalía en una situación complicada, porque uno pregunta a colegas que están, por ejemplo, en la Fiscalía de Violencia Familiar y de Violencia de Género, ¿cuál es la carga que están afrontando hoy en día? Porque esas fiscalías se crean en mérito, si bien es cierto, la ley 3064 lo que hace es la sanción de la ley de violencia contra la violencia familiar y la violencia de género, de erradicar. La erradicación de la violencia es un imposible. Lo que se puede hacer en todo caso es reducir racionalmente en lo más posible los índices delictivos, erradicarla, ¿no? Sino, sobre todo, estas fiscalías que se crean, me parece, no sé si fue el año 2018 o ya para 19, sí, 18 para 19, es la incorporación del artículo 122b y el 124b, las lesiones intrafamiliares, porque todos sus comportamientos antes eran faltas, porque el Código Penal tiene en los libros de la parte general, libro donde supuestamente, al margen de la reincidencia y la habitualidad, no se aplican penas privativas de la libertad. Entonces, esta especialidad, fíjense que se da inicio, tal vez me estoy equivocando, se habrían tal vez los aduaneros y tributarios, puedo equivocarme, aduaneros y tributarios puede que había antes de los 2000, o sea, en la década de los 90, si me equivoco, hay que corregirlo, pero esas subespecialidades que ya tienen un sitial y una posición importante es a partir de delitos de corrupción de funcionarios, que se da en el año 2000. Por tanto, cuando se da el decreto legislativo 1323 que incorpora este delito del 122b, es que se va ahí generando la gran carga de estas fiscalías especializadas de violencia familiar y violencia general. Sea cual fuese la fiscalía que tenga que procesar hechos
supuesta o aparentemente delictivos tienen que pasar por el filtro y el control de legalidad. Es un gran error. Yo sé que a veces la sociedad nuestra es muy ética, comunicación, las imágenes que se enrostran en nuestros televisores, en el YouTube o en cualesquiera medios que podamos tener de las Facebook y todas las redes sociales, que se ha convertido en un instrumento importante, pero a su vez también muy peligroso en manos de gente inescrupulosa, hace difícil a veces que la gestión de los casos de la fiscalía puedan ir por los controles de legalidad máximo a unos acuerdos plenarios, que igual yo discrepo. Algunos jueces pues, hablan muy mal de algunos fiscales. Yo no hablo de personas en particular, sino el sistema propiamente que la genera, y es la Corte Suprema, de utilizar los acuerdos plenarios, disculpen, los acuerdos reparatorios, el principio de oportunidad en delitos de 1 a 3 años. O sea, otro delito que tiene la misma pena puede pasar por esos filtros. Porque si no hacemos filtros, y los filtros me vienen dados primero por la ley, por el contenido y la gravedad del hecho que se está investigando, por la cantidad de personas que están siendo involucradas, a partir, vayamos, de coautoría, lo que significa ya la banda criminal o ya las organizaciones criminales. Toda la ley que se ha ido evolucionando y que se ha dado en los últimos tiempos, y el mismo Código Penal me genera pautas a mí a valorar en una política criminal cómo gestiono estos casos fiscales. Estas investigaciones que son producto de gente que también no sabe derecho, que abogados que ponen su firma y la estampan sin interesarle más mínimo que lo que están finalmente avalando, suscribiendo, no tiene el mayor sustento asidero legal y jurídico. La ley no agota el derecho. Entonces ese primer filtro debería ser así, de poder encontrar y lo que significa la descarga procesal. Una descarga procesal que no tiene que realizarse o ser producto de contiendas de competencia negativa, porque las contiendas de competencia negativa va a significar que nadie quiere ver la causa, más las contiendas de competencia son negativas que positivas, porque las positivas van a ser las causas o los casos que dos o más, sobre todo dos, fiscalías están en contienda para asumir el conocimiento y la competencia de abocarse a esa, a esa denuncia, ¿no? Por lo tanto, esto creo que tenemos que ponerlo mucho en barbas en remojo, donde puede existir, y de hecho existe, un legislador y un poder ejecutivo que legisla para las cámaras, que todo su programa político legislativo es para dar sintonía a la sociedad ante una sociedad que está harta de tanta delincuencia, harta de tanta conflictividad, y que ve pues imágenes desgarradoras de sangre, de muertos que matan a miembros del serenazgo, estos inmigrantes, algunos de ellos venezolanos, que acribillan a personas en un vehículo, que matan a una mujer en plena plaza pública, que violan, y producto de esa violación con la violencia que ejercieron en paralelo muere ya después otra mujer, a un chico menor de edad de estas fiestas que deben ser prohibidas, beber alcohol a menores en La Molina. Bueno, no sé exactamente, se han quedado muy mal, lo escuchaba el día de ayer en la televisión, y los actos de todo esto, y sobre todo los delitos violentos, provocan una sensación de mucha agudeza y de percepción en una sociedad que quiere respuestas frente al crimen. Y eso conduce a un legislador que dice: voy a darle más y más derecho penal. Por lo tanto, esa es la suerte del legislador que quiere utilizar la ley penal como un instrumento de sintonía, de, de rentabilidad estrictamente política. O sea, no importa si al fin y al cabo esto va a tener éxito a mediano y largo plazo. Pero distintos son los órganos de justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público, que antes de aplicar la ley tienen que interpretarla y tienen que operativizarla, no conforme lo que la mayoría pueda pensar o lo que quiera creer, o no que lo que cierto sector de la prensa desee, sino lo que realmente corresponda
y se condiga con los valores de un Estado constitucional de derecho. Entonces se crea la Fiscalía de Violencia y cuánto es la carga que están. Y yo me pregunto, ¿cuánto de esas denuncias realmente son delitos? ¿Cuántos de ellos merecen ser objeto de una investigación? ¿Cuántos tiempo, horas, hombre, mujer, hay que decir eso, se distrae para estos casos? Y las otras ilicitudes penales bastantes que tenemos. Fíjense, una hace 2 semanas, o sí, creo que 2 semanas, en las cuales se ha bajado la cuantía del objeto material del delito para estar ante un delito de hurto y ya no de una falta contra el patrimonio. Pero obviamente eso hay que valorarlo rigurosamente, donde si bien es cierto, jueces y fiscales han de ceñir su actuación funcional al aspecto de la ley, esto no supone de ninguna manera que no haya posibilidad o alternativa alguna de que estos casos, de cualquier caso, tenga que ser sometido a una valoración y un grado de interpretación conforme a los valores que se encuentran en la Constitución política del Estado. Porque la gestión del despacho fiscal, y como decía, que hay que llevarlo, cómo lo medimos en términos de plazos y cómo se gestionan los casos, porque es una política de gestión entre lo funcional y lo administrativo, de cómo gerencias esa enorme cantidad de carga que tienes para poder sobrellevarla y llevarlo a buen cauce, llevarlo a buen norte. Y esto implica definitivamente, estimados participantes del Instituto de Formación Jurídica Magíster, poder utilizar los diversos instrumentos con los cuales la ley, el orden jurídico provee a la Fiscalía para gestionarlos. Y dentro de lo que el Código Procesal supuso, penal 2004, disculpen, de aplicación del 2006, implementación progresiva, que termina y culmina el año 2021, de utilizar todos estos instrumentos dentro de un grado de sistematización de lo que son los procesos penales especiales, partiendo de lo que ya significaba con el Código Procesal Penal de 1991, con el principio de oportunidad y luego al cual se suma los acuerdos reparatorios. Y como escuché dentro de todo el marco de las capacitaciones que tuve, dentro de todo lo que yo escuché, siempre lo escuché así, solo el 10% de las denuncias y que obviamente que tienen connotación delictiva, si se quiere decir, solo este 10% debe ir a un juicio. O sea, a un juicio tiene que ir las investigaciones complejas e integrantes de organizaciones criminales. Todo el resto no significa impunidad, porque también eso es algo que la sociedad repudia. La impunidad, que es la no investigación, la no persecución y el no castigo, sobre todo, a personas, agentes, autores y partícipes que han cometido graves ilicitudes penales, en los cuales no resulta factible llevar a un ámbito o finalmente a una suerte de no punición. Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló de que no era viable finalmente ir a una no investigación y no persecución, sobre todo en los graves ilícitos penales que afectan los derechos humanos. Entonces, uno de los factores, una de las anomias que se querían finalmente vencer, superar, dejar en el pasado definitivamente, era el tema de la impunidad. Entonces, tenemos que ver cómo es que podemos luchar y combatir contra la impunidad. Y para ello están los diversos instrumentos que este Código Procesal Penal le otorga, le provee y le entrega al Ministerio Público las medidas limitativas a derecho, las medidas de coerción
los actos especiales de investigación que hasta hace poco hemos estado, no, aún seguimos, todavía no hemos terminado dictando en la Academia de la Magistratura. O sea, todo un abanico de instrumentos, de herramientas que pueden ser utilizados para la Fiscalía. ¿Para qué cosa? Para el esclarecimiento de los hechos. Esclarecimiento de los hechos en la etapa de investigación preparatoria y averiguación de la verdad en el juicio, en el juzgamiento. Porque solamente a partir del juicio oral público contradictorio se va a llegar a esta respuesta si este hecho se materializó, porque tiene que haber, aparentemente el delictivo tiene que pasar un juicio, y si los imputados y culpados lo cometieron como autores o partícipes. ¿Okay? Esto tiene que dilucidarse en el ámbito del juicio oral público y contradictorio sometido a inmediación judicial. Por tanto, esclarecimiento de los hechos, la lucha contra la impunidad, manejar la especialidad del Ministerio Público en el despacho fiscal ha sido decisión muy correcta. A la corrupción de funcionarios se suma luego lavado de activos y crimen organizado. Y existen las fiscalías de tránsito también, importante las de prevención. Hacer prevención, esta cultura de la prevención es algo que muy poco se hace en el país. Y que el Ministerio Público realice esta labor preventiva en la medida de sus posibilidades de intervenir antes de, porque una vez que se produce una denuncia por la supuesta comisión de un delito dentro de las variadas posibilidades de las figuras delictivas que se encuentran previstas al partir del artículo 106 de la parte especial del Código Penal, lo que va a ir por delante, querámoslo o no, lo que va a ir por delante es una investigación y una persecución penal que se dirige a la materialización de la represión punitiva, porque no puede haber delito sin ley, no crimen, no ponerla sin ley previa, no puede haber etapa intermedia sin investigación previa, no puede haber juicio sin acusación nula, accusatoria in judicio, no puede haber condena sin juicio, no puede haber carcelería sin una condena, sentencia judicial de condena. Esas son las reglas del Estado constitucional de derecho y como lo sostenía y como los estaba señalando, de cómo este ordenamiento jurídico fue sentando las bases de una justicia penal acusatoria propia e importante de fiel respeto a los derechos humanos, a las garantías y la tutela procesal efectiva, donde evidentemente esos lineamientos de gestión del despacho fiscal, la viabilización de la justicia. Pero fíjense que el Ministerio Público tiene facultades importantísimas, porque puede ser que algunas causas o hechos que se denuncian ante la justicia, que llegan al Ministerio Público y no al Poder Judicial, donde tiene que denunciarse es ante el MP y no ante la policía, pero bueno, algunos llegan por ahí, hay ciertas estructuras que así lo llevan consigo, pues puede que ahí nomás este caso, sin significar un archivo, no sean conocimiento del Poder Judicial. No van a ser conocimiento del Poder Judicial porque la Fiscalía va a tomar decisiones, porque el Ministerio Público no emite resoluciones. La investigación administrativa, por Dios, yo no sé, en el Ministerio de la Investigación Penal o Criminal, no resulta de aplicación, no sé si es así la ley 27444, procedimiento administrativo general. Es funcional fiscal, es fiscal sui generis, si se quiere, no es administrativa. La función administrativa es la que realiza la Autoridad Nacional de Control en los casos de supuestas infracciones administrativas. La ley de carrera fiscal y otras normativas que se engarzan y se condensan y tienden toda una regulación, disculpen, al respecto. Esto es lo que tenemos. Entonces, decisiones importantes y los despachos fiscales, me pareció interesante cuando La Libertad se hablaba de los despachos de decisión temprana. Decisión temprana, principio de oportunidad y de acuerdo reparatorio. En casos de mínimo contenido del injusto, de la acción de omisión típicamente antijurídica, de reproches de culpabilidad mínimos de quien lastimosamente de la más suerte se distrajo por un momento conduciendo su vehículo, iba a su esposa adelante y su hijo atrás, dos de ellos mueren, una queda gravemente herida. Es un homicidio culposo. O pongamos solamente uno de ellos. El más afectado, el más agraviado con la lesión y muerte de sus familiares va a ser el propio señor, o tal vez ella la que estaba manejando. Ante un hurto famélico, un hurto simple.
una apropiación ilícita, tal vez una estafa o lesiones culposas. En todos esos casos, claro, en el caso que son acción penal pública, ¿no? Que es interesante. En los delitos perseguibles por acción penal privada, el Ministerio Público no se involucra en su actuación funcional. Los delitos perseguibles por actuación penal privada tienen que ver única estrictamente con el Poder Judicial. Es ahí donde no hay formalización de investigación preparatoria. Entonces hay fiscalías de decisión temprana de decir, vamos a valorar sobre todo ese delito que es muy recurrente en una cultura no muy proclive al respeto normativo, en la que es la conducción para influencia de alcohol, disculpe, influencia de alcohol o sustancias psicotrópicas. No, es increíble la cantidad de personas que son encontradas, ni bien ya la policía también sabe bien dónde los va a encontrar y están los operativos policiales. U otros delitos, vayamos a ver hasta qué punto el de omisión de asistencia familiar, dentro de ciertos márgenes de discrecionalidad. Porque fíjese que es importante que el Estado constitucional de derecho tiene que reconocer siempre márgenes de discrecionalidad a jueces y fiscales. Un marco de valoración, no estoy de acuerdo nunca con aquellas disposiciones legales, como decía el 57, suspensión de la ejecución de la pena, imposible aplicar en delitos perseguibles, no estoy de acuerdo cuando sean delitos de violencia familiar, violencia de género, delitos contra la administración pública. Con eso se está poniendo con eso se está poniendo finalmente un cinturón, una correa, se está evitando realizar esta función de jueces, porque los jueces son los que aplican las sanciones punitivas. No de acuerdo cuando se diga que de frente creen algunos que deben de aplicar la pena de cadena perpetua. Una cosa es el ser y el deber ser, y cómo la judicatura tiene que aplicar. Yo sé que los jueces en algunos de estos casos en mínimos delitos de bagatela acuden a otras fórmulas, como son las conversiones de la pena por las limitativas de derecho, por las limitativas de derechos fundamentales, al no tampoco querer aplicar o poder aplicar la reserva del fallo condenatorio, que son la alternatividad punitiva. El Código Penal del 91 y sus reformadores trajeron consigo. Entonces, una fiscalía que pueda operativizar, había la fiscalía de sesiones tempranas, no sé si la existen todavía, de operativizar principio de oportunidad, vamos a poner a gente especializada que se dedica a ello. Y los acuerdos reparatorios, vayamos a ver claro que no sean reincidentes ni habituales o tengan otras condiciones conforme se dieron en la ley 30.076. Porque a la luz de las últimas circunstancias y las reformas que ha habido el Perú, hay un régimen de las proscripciones en los procesos penales especiales de mínimo contenido en el injusto o reproches disminuidos, bastante disminuidos de culpabilidad, en lo que es el principio por de acuerdos reparatorios, y también las proscripciones de no aplicar o no aplicar las reducciones. En el caso de la terminación anticipada del proceso y la conformidad, conclusión anticipada del juicio, 28.622, ahora 372, y una cuestión aparte de lo que es la colaboración eficaz. A Roma se puede llegar por varios caminos. Hay que intentar hacer uso del mejor camino. Y el mejor camino no va a ser siempre aquel que va a tomar el camino más tedioso, más fatigoso, más largo, más trajinado, sino aquel que realmente pueda tomar antes, dependiendo de qué hechos estamos. Obviamente, si buscamos la abstención del ejercicio de la acción penal, vía principio de oportunidad de acuerdo reparatorio, que haya esa integración entre víctima y victimario, una disposición de abstención entonces del ejercicio de la acción penal que no genera antecedentes penales. Y esta es la forma viable. Lógicamente, estos instrumentos siempre cuando esta persona cometió el delito, porque la persona que no cometió el delito no puede ser conducido a estas instituciones del derecho procesal penal, porque estas instituciones del derecho procesal penal, sea el acuerdo reparatorio o el principio de oportunidad, única y estrictamente para personas que realmente han cometido un delito, así como la terminación anticipada. Y esta gestión de la fiscalía, de entender si tener que esperar lo que diga el Poder Judicial en el caso del proceso inmediato. Importantísimo, pero se quiso decir, y creo que equivocados, de que iba a ser la panacea, iba a ser un instrumento vital, fundamental para la lucha contra la inseguridad ciudadana. Y lastimosamente no iba a ser así.
Porque el proceso inmediato solamente pueden ir las investigaciones simples, papayitas, un solo hecho, un solo pata, un solo autor, tal vez un solo partícipe o dos, además. Ya cuando hay coautoría y pluralidad adictiva y pluralidad agravado se hace complicado que haya un proceso inmediato. Porque cuando se da ese decreto legislativo 1194, cuando se da ese decreto legislativo 1194, dice, deberán necesariamente los fiscales, por delitos de conducción o influencia de alcohol o sustancias psicotrópicas, por omisión de asistencia familiar, incoar necesariamente proceso inmediato. Y lógico, tuvo que haber en el 2016, dos acuerdos plenarios de parte de la Corte Suprema de poner cortapisa a ello, decir que puede haber principio de oportunidad extraprocesal. Porque el artículo 339.1 del Código Procesal Penal establece que una vez que el fiscal o la fiscal formaliza investigación preparatoria, ya no puede archivar el caso. Puede haber principio de oportunidad y acuerdos reparatorios en el proceso penal propiamente, sí lo puede haber, pero esto va a estar sometido ya a una decisión o una resolución típicamente jurisdiccional. Entonces entendieron que el acuerdo plenario, que los fiscales o las fiscales podían, o las fiscales, podían incoar, podían viabilizar el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio, como les estoy comentando, sin necesidad de formalizar, disculpen, no había obligación de incoar proceso inmediato, porque estaba dentro de sus facultades, y las facultades, lo que diga una ley es infraconstitucional, tiene que ser sopesado y tiene que ser llevado a una valoración o dígase, una interpretación que sea acorde a la Constitución. Entonces, las facultades de discrecionalidad, obviamente, en activar estos procesos ya ante los mínimos contenidos de criminalidad en los casos que les estoy comentando. Y ahí, obviamente, se tomaba ya por parte de la Corte Suprema esa posibilidad de que se siga pudiendo ir a principio de oportunidad, acuerdos reparatorios en esos delitos del 274, conducción mediante alcohol, de sustancias psicotrópicas, y también en el delito del 149, omisión de asistencia familiar. Lógicamente, este último, a veces hay que presionar un poco a esta persona que, teniendo la capacidad económica, no cumple con sus obligaciones jurídico-alimentarias con las personas que tiene esa obligación. Y donde la gestión del despacho fiscal dentro de lo administrativo y lo funcional, y que, como comentábamos en antes, de que tiene que haber un espacio de discrecionalidad, pero esa discrecionalidad nunca puede significar un abuso de autoridad. Eso es lo que algunos todavía no lo tienen bien claro. Y creen que porque tienen un poco de poder pueden hacer con la ley lo que le da la gana, o ella. Cuando hay los abusos de autoridad, lo que hace este funcionario es superponer su voluntad a la voluntad de la ley. Hay una superposición de su voluntad a lo que la ley tiene como voluntad. Seamos sinceros, en nuestro país a veces es un poco difícil descifrar no la voluntad de la ley, sino la voluntad del legislador, por el nivel que tenemos en el país. De ahí entonces que este despacho fiscal, en grado de optimización y lineamientos económicos del derecho, de eficacia y eficiencia, en términos de plazos procesales, viabilizar respuestas rápidas a través de filtros de control de legalidad. Obviamente debemos ser conscientes que el fiscal o la fiscal, poco a veces de usar esos controles de legalidad y de incidir o tomar decisiones de archivar liminarmente una denuncia. Porque a veces tiene ese temor de ser llevado, quejado ante la autoridad de control ante esta situación, y hay este temor, pero creo que la autoridad de control también tienen que ser ellos conscientes de la función que realiza un fiscal ante tanta carga que soporta y que
implica un primer filtro, el control de legalidad material. El control de legalidad material que implica, como les estaba comentando, de que hechos que ya de plano no tienen el menor grado de contenido penal, no pueden ser materia de investigación. Como decir, sí, prevaricato porque privó, porque no le notificó a tiempo, porque no está debidamente motivada una resolución judicial, etcétera. Hechos o supuestos de hecho que de ninguna manera pueden cobijarse bajo los alcances normativos del artículo 418 de la parte especial o como denunciar como delitos funcionales partiendo del 376 de abuso de autoridad a hechos que realmente revelan, en todo caso, inconductas funcionales o desobediencias administrativas. Ese es un primero, y de poder articular respuestas, entonces, en grados de prontitud, como les estaba señalando, en grado de prontitud, pero obviamente esa necesidad de la respuesta rápida no puede ser que usted desprovista de que sea pronunciada o fundamentada de manera debida, la debida fundamentación. Fíjense, la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial y otras más leyes afines ya estatuían de plano siempre la debida motivación de las resoluciones judiciales. Una vez que entra en vigencia el Código Procesal Penal del 2004, el artículo 122.5 de este Código Procesal Penal dispone a la letra que los requerimientos y las disposiciones fiscales tienen que estar debidamente motivadas. Porque a partir de la debida motivación, el justiciable va a tomar conocimiento no solamente de la decisión, sino el sustento, el por qué y por qué me están archivando la denuncia. O por otro lado, por qué es que están formalizando la acción penal, por qué está formalizando la investigación preparatoria. Es a partir de la sustentación, de la debida fundamentación, tanto de interno como externo, la logicidad y la coherencia en la decisión. No porque quiero tampoco pegar citas así de plano o jurisprudencia, no es el asunto, sino esas citas doctrinales y jurisprudenciales tienen que tener el porqué, tienen que ser coherentes con lo que se está resolviendo. No pueden ser finalmente disposiciones fiscales sábanas, si se quiere decir. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, es importante que esta gestión fiscal, el despacho fiscal, vaya de la mano entre lo que significa la prontitud en las respuestas, obviamente una vez que ya formaliza la acción penal, formaliza la investigación preparatoria, ya esto también va a ir de la mano con lo que el Poder Judicial, pero siempre bajo los tiempos del Ministerio Público, porque conduce la investigación el Ministerio Público y para ello es que debe ser consciente, obviamente las limitaciones son evidentes, tanto en recursos materiales, económicos, como lo que es recursos humanos. Entonces, por eso que se tiene que clasificar las causas, las investigaciones, etcétera, conforme sus contenidos y qué tan complejas sean. Mientras menos complejas, debemos que darle esos trámites siempre y cuando esta persona porque sea al principio oportunidad del acuerdo repartido y cuando ya se formalizó la investigación preparatoria y la terminación anticipada del proceso, inclusive también operativizarla, yo estoy de acuerdo en la etapa intermedia, ese legalismo yo no estoy de acuerdo a veces de la Corte Suprema, o ya habiendo pasado al juicio oral o al juzgamiento, ir a lo que es la conformidad, artículo 372 de nuestro Código Procesal Penal. Entonces, este despacho fiscal, esta estructuración, Fabián, no sé si me copias, puedes permitirme compartir pantalla. Sé que me queda casi nada de tiempo.
No, me queda un poco, es hasta es a las 8:10. Si me puedes permitir compartir pantalla, excelente, muchas gracias. Claro, solamente unas pequeñas pautas y que sin sabe seguramente con con Instituto de Formación Jurídica Magíster estemos de seguro en un tiempo no muy lejano en la posibilidad de estar nuevamente en alguna exposición con ustedes. A ver, vamos a ver si es esta de acá. A ver. No sé si está dejándose ver las diapositivas. Sí, doctor. Sí, lo que pasa acá. Sí se ven, sí se ven. Ok. Ministerio Público, todo lo que vio el doctor Jaime Ceballos Durán, fiscal provincial, siempre hay la posibilidad de compartir. Muy bien. Está la estructura, todas las reformas. El Instituto de Estudio de América Ceja evaluó de la organización. Algo importante, el Ministerio Público tiene que ser fiel reflejo del Poder Judicial en todas estas reformas que se producen, o tiene ahora una función distinta. Yo lo digo. Debería ser el mismo fiscal desde un principio que ve el caso, el que va hasta el final, inclusive hasta la casación, porque es distinto dentro del ámbito de la jerarquía de lo que esto significa, lo que significa el Poder Judicial. Estructura no funcional de rendición de cuentas, problema de liderazgo. El liderazgo resulta siendo vital, esencial, de que la persona lleve consigo el arrastre a todas las personas que trabajan con uno, con el ejemplo, llegando temprano, haciendo la mayor reparto de roles y funciones dentro de las capacidades, virtudes de cada una de las personas, sus fortalezas y sus debilidades. Esa falta de liderazgo es lo que no nos lleva a buen puerto, no a través de la amenaza, sino a través de la incentivación, a través de promover un trabajo grupal, un trabajo equipo. Yo creo que la corporativización, no sé si fue muy entendida cuando entra con el Código Procesal lo que son los fiscales coordinadores, pero unos fiscales coordinadores que pensaban que era la posibilidad de ellos no trabajar mucho, repartir al resto, o a sus amigos repartirle lo menos, y a sus no tan amigos lo más. Yo creo que sí, creo que hay alguien que está participando. ¿Está participando? ¿Alguien quiere decir algo? Entonces, esto es lo que tenemos que dar en cuenta, que esa corporativización fue muy importante en su momento, tal vez no bien entendido, es como los estudios de abogados. Estos bufetes de abogados que ya se manejan de manera empresarial, son el instituto que propiamente instituciona una empresa, pero hay diversas personas que componen estas instituciones públicas y a partir de ello puedan, obviamente, hacer un diseño de estructuración y la viabilidad de que la función fiscal tienda a estas dos cosas, a la eficacia y a la eficiencia. La corporación, bien pensada, el diseño manejado a través, creo que en la Secretaría de Implementación del Código Procesal Penal, uno de ellos que trabajó muy bien, el doctor Jorge Rosas Yataco, fue fiscal académico, tenía una buena visión, no sé quién es la persona que ahorita está manejándolo, y esos criterios o esas variables resultan siendo vitales para nosotros. Eficiencia y eficacia. Hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien de la Fiscalía es poder utilizar los recursos que tenemos de la mejor manera y concentrando la mayor carga, o mejor dicho, la carga mayor a los casos más complejos y, como dije, integrantes de organizaciones criminales. Los otros tratar de viabilizar y dosificar a través de los procesos penales especiales, empezando por aquellos de mínima criminalidad, como es el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio. El sistema tiene que estar hecho para resolver problemas, pero claro que tenemos que tener muy bien entendido lo siguiente.
Ya en el proceso penal o propiamente en una investigación, hay un denunciante y un denunciado, por parte de que algunos sean de oficio, por parte del mismo Ministerio Público a instancia misma de la policía, de lo que se ve en los programas de televisión los días domingos, los dominicales. ¿A qué me refiero? Que va a haber un denunciante que va a querer promover el aparato persecutorio del Estado, va a haber un archivo y esto no le va a gustar, pero ahí están los abogados que también de una forma maledicente, de una forma ya nada ética, promueven denuncias contra los fiscales cuando saben que el fiscal ha resuelto o ha tomado una decisión conforme a derecho. Pero bueno, entonces resolver los problemas es tomar las decisiones con prontitud y no todos van a salir contentos de la decisión que tome la fiscalía, sea no promoviendo o promoviendo el ejercicio de la acción penal, sea requiriendo su acusación o sea solicitando el sobreseimiento o solicitando medidas de coerción tan graves, una de ellas como es la prisión preventiva. ¿Ok? Entonces, no todos van a salir contentos, pero es las reglas del juego. Es imposible ir a un término medio. O denuncias, o formalizas o no formalizas la acción penal, o requieres sobreseimiento o solicitas o requieres tu requerimiento acusatorio. Lograr los objetivos o las metas, reducción de carga procesal, estoy de acuerdo. Las cantidades hay que bajarlas, pero hay que saber cómo dosificarlas. Y lograr estos objetivos de la Fiscalía no solamente pueden ser vistos en términos de condena. Ir a una condena es lo que debe hacer el Ministerio Público siempre y cuando tenga al frente un hecho que sea un delito, una acción de omisión típica, y esta persona sea su autor o partícipe. Esas son los puntos de partida sobre el cual la Fiscalía tiene que ir ejerciendo, promoviendo la persecución penal del Estado. Pero cuando no es así, y ese es un verdadero control de legalidad material, sea que archiva la denuncia, o sea que formaliza, claro que ahí viene la elevación de actuados y es el superior que lo ordena. Yo no estoy muy de acuerdo con ello, o creo que si el otro no está de acuerdo, el superior jerárquico, que él sea el que tenga que tomar la decisión, pero así es la estructuración que aún tenemos, hay que respetarla, porque tenemos que ser respetuosos de las reglas del Estado de Derecho, y entonces ahí va a archivarlo. Puede ser que haya queja, pero el superior jerárquico confirma el archivo o ya va finalmente, una vez que formalizó, luego al sobreseimiento, cuando advierte que realmente que no ha copiado elementos de convicción suficientes para tener fortaleza o viabilidad de que pueda prosperar esta persecución penal en un juicio en términos de condena. Los objetivos no solamente hay que medirlos en condenas, entonces, sino en una actuación del Ministerio Público en términos de legalidad material, de seleccionar aquellos que realmente no tienen connotación delictiva y que merecen otros que sí tienen connotación delictiva a los procesamientos anticipados previos al proceso, como el acuerdo reparatorio y el principio de oportunidad, o ya promover lo que es la terminación anticipada del proceso y la conformidad. Y de otro lado, obviamente, en esa necesidad de enfrentar eficaz y eficientemente el crimen organizado, de desmantelar, o dígase, de desarticular estas organizaciones a través de este instrumento tan importante que es el principio de colaboración eficaz. Y fíjense, está ahí un proyecto de ley en ciernes que está muy próximo a ser aprobado por el Congreso. Así ya lo están anunciando los congresistas, donde le están poniendo ciertas cortapisas. No solamente lo que significa el proceso de colaboración, sino la significancia, importancia que puede tener para la Fiscalía la utilización de las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces. Hay que estar atentos y de hecho seguramente Magíster va a poder proponer prontamente a sus seguidores una capacitación al respecto, porque ha habido varias reformas en los últimos tiempos en el Código Penal. Obtener resultados y agregar un valor, es decir, objetivo, hay que ir cantidad con calidad. Cantidad con calidad, ¿no? Yo creo que eso es importante.
cantidad con calidad, obviamente hay que reducir la carga, hay que utilizar todos los instrumentos que el ordenamiento jurídico le reconoce a la Fiscalía, ¿no? Como es en algunos casos archivar algunas denuncias, porque tiene que ser así, porque no podemos forzar esta cuestión de derecho. Operativizar el principio de oportunidad con los reparatorios y ya lo que significa para adelante, ¿no? La eficacia y la eficiencia, y obviamente cuando tiene un caso verdaderamente de relevancia jurídico-penal, ir y recabar la evidencia que sea suficiente, necesaria, indispensable para poder acreditar su teoría del caso. Su teoría jurídica en términos de las diversas figuras delictivas que se encuentran regladas en nuestro Código Penal. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, el encontrar fuerza laboral, elegir a los mejores, las capacidades, las convocatorias, y a otro es el tema de la misma Junta Nacional de Justicia, que esto ya escapa propiamente de la institución, sino ya la capacitación misma de cada uno. Niveles elevados de moral en los empleados públicos, la ética va de la mano, buenas relaciones interpersonales, creo que esta es una clave importantísima de cómo tenemos que interactuar con respeto, sea quien fuese la persona que tenemos a nuestro costado. Hay algunos que creen que porque tiene mayor jerarquía hay que ser respetuosos o tratar mal a los subordinados, eso está totalmente fuera de lugar. Sea asistente administrativo, judicial, sea quien fuese, tiene que ser tratado con respeto. Ser autoridad no implica arbitrariedad ni abuso. Eso es algo que creo que algunos todavía no entienden. Relaciones entre departamentos, percepción respecto a los objetivos globales, eficacia empresarial. Estas, obviamente, los objetivos hay que medirse porque hay que plantearse siempre metas. Las metas o objetivos no pueden ser ajenos a las instituciones. Siempre una institución quiere ser cada vez mejor. Para ser cada vez mejor una institución, obviamente requiere necesariamente invertir mucho en su personal, lógicamente en los presupuestos. Claro, ahí hay un escollo de la administración porque depende del Ejecutivo, del MEF y la aprobación de los presupuestos en el Congreso de la República. Yo me he dado cuenta, y uno compara en otros países como Chile o Colombia, yo no sé si, no, creo que Argentina mejor no lo menciono, donde realmente se invierte en justicia. Yo me doy cuenta, ¿por qué no es una política de gobierno invertir en el sistema de justicia? Porque ellos son los clientes potenciales del sistema de justicia penal. No quieren invertir en justicia, no quieren invertir en educación, en cultura, quieren seguir manteniendo a la gente analfabeta, sin mayor grado de conocimiento, porque eso es lo que van a votar por ellos, pues. Por eso tenemos los gobernantes que tenemos. Ese es el gran problema en nuestro país y creo que, lógicamente, puede haber esfuerzos muy loables de las jerarquías, las autoridades actuales del Ministerio Público, y las ha habido antes también, pero lastimosamente pueden no tener en sus manos los recursos suficientes para poder gestionar de manera eficaz y eficiente. Porque yo quiero tener tantos fiscales, pero necesito tanto presupuesto, porque eso, ¿de qué se le va a pagar? Se le va a pagar, obviamente, el presupuesto. Dividir la carga por trabajo en tareas que puedan ser ejecutados por personas o grupos dentro de las diversas combinaciones de virtudes, de conocimientos, algunos más de escritorio y otros más de campo, y que eso viabilice un trabajo en equipo, combinar las tareas de manera lógica y eficiente, obviamente esa combinación, engranaje o fusión, para que pueda permitir lograr los objetivos dentro de la corporativización. Jerarquizar o señalar quién depende de quién la organización. Obviamente son las estructuras que estas la definen, y para eso esa gestión muy importante que deben realizar los fiscales, los presidentes de las juntas fiscales superiores y también los provinciales. Ambos, obviamente más poderes tienen los superiores, de poder afinar, y creo que deberían tener más poderes aún de las que tienen, así como se cuenta en el poder judicial, donde los presidentes o presidentas pueden nombrar a, si se diga, los supernumerarios, o mejor dicho, los suplentes, en este caso serían los provisionales. Establecer mecanismos para integrar las actividades de los departamentos, estas actividades que en suma pueda dar una reingeniería de nuestra estructura organizacional dentro de la burocracia que existe, ¿no? Porque, querámoslo o no, vamos a seguir teniendo burocracia. ¿Cómo reducirla? Es un poco complicado en países como el nuestro, sobre todo de gobernantes que quieren dar la machada a sus compañeros,
del Politburó, de sus partidos políticos, ¿no? Pero bueno, esa burocracia está en el Estado, está en las instituciones públicas, y hay que tratar que esa burocracia se maneje de la mejor manera posible, con mayor grado de especialización, ir a la meritocracia y no la amigocracia, ¿no? No es que se jale al amigo, al pata, sino al que mejor puede hacer una tarea. Cuando entendamos lo que es la verdadera meritocracia en nuestro país, vamos a andar mejor. Y vemos que no necesariamente aquel que tiene las mejores capacidades o la que tiene es la que ocupa los puestos de vanguardia en instituciones como el Ministerio Público o el Poder Judicial. Todo personal ante un solo supervisor. Bueno, vamos a ver esto qué tan bueno sea. El personal se encuentra agrupado por especialidades. Creo que hemos tomado esto bien en cuenta. La estabilidad, claro que la estabilidad tiene que ver mucho con los cambios que se pueden suscitar. En el área administrativa pueden haber muchas rotaciones. En los fiscales tal vez no tantos, más cuando son provisionales que cuando son titulares. Creación de equipos especiales es importante, pero tiene que agruparse y convocarse a la mejor gente, no porque sea aquel que más quiera ir a la televisión, sino que el que o la que quiera realmente tomar en serio su trabajo y no personalizarlo. Hay algo que algunos no entienden. Somos representantes o las representantes del Ministerio Público. No podemos tomar el cargo de manera personalizada, que yo mismo soy, o yo mismo soy. Ese no es el tema, sino dentro de una institución. Nunca había visto antes que fiscales de menor jerarquía salgan en los medios de comunicación a criticar o a ofender a sus superiores. Nunca había visto algo de esta naturaleza. Es increíble al nivel que se ha llegado. Nunca había visto ese quiebre. Yo no digo que los de inferior jerarquía tienen que hacerle al men de mayor jerarquía. Si el de mayor jerarquía está en curso en algún ilícito, que es evidente que se formule los canales correspondientes. Yo creo que la estructura del Ministerio Público y del Poder Judicial requiere el respeto que tenga que darse entre los diversos miembros que la componen, porque cuando sale esto a la luz de una manera tan como circense, si se quiere decir, nada serio, entonces se pierde esa legitimidad ante una sociedad que dice qué es lo que está pasando acá. Cómo es que empiezan esas tipos de actuaciones fuera de los canales institucionales. Considero, terminando esta frase y a ver si entramos a 2 o 3 preguntas, que la gestión de despacho fiscal resulta siendo muy importante para poder conocer cuáles son las metas y objetivos fundamentales que tiene que establecerse una institución tan importante como es el Ministerio Público. Que esas funciones, labores, tienen que ser conforme a la Constitución y conforme a términos reales, porque la realidad social trasciende a la realidad normativa, supera la ficción normativa. El estado de cosas criminal del Perú finalmente se ha desbordado a tal nivel que ya las respuestas, a veces afinar, no se sabe por qué camino ir. Y eso es muy difícil gestionar y poder decir cuáles son el camino, el derrotero que tiene que seguirse. Lógicamente, ya luchar y prevenir la delincuencia, sobre todo ya combatirla, porque la prevención es muy difícil, que bueno, la Fiscalía de Prevención del Delito del Ministerio Público, conozco gente muy capacitada que hace una buenísima labor sin necesidad de estar saliendo en la prensa. Pero ya en el nivel de combate y lo que es la persecución y lo que viene de la represión, se requiere la interactuación y lo que es interinstitucional. Poder Judicial, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, bueno, lo que le corresponde, mejor dicho, defensores de oficio, mejor dicho, y todas las instituciones que tienen que ver con el sistema de justicia. Y obviamente un sistema político que tiene que ser consciente, que tiene que invertir de manera significativa, importante y relevante para tener una mejor justicia. Cuando tengamos una mejor justicia, vamos a tener una mayor legitimidad ante la sociedad. Mientras que la justicia no se legitima ante la sociedad, que no tiene que legitimarse necesariamente, mejor dicho, no puede legitimarse a través de forzamientos legales, etcétera, vamos a ir por el rumbo que nos lleve a alcanzar los objetivos que se quieren de la nueva gestión pública en el siglo XXI en el despacho fiscal, a los cuales por el momento estamos aún componiendo, y seguro que ustedes están o tienen esa pretensión de cara al futuro de pertenecer a la familia fiscal.
Muchas gracias. Con esto termina mi exposición. Cedo el uso de la palabra al Instituto de Formación Jurídica Magíster para poder tender la apertura a unas 2 o 3 intervenciones que nuestros amables participantes quieran formular. Muchas gracias. Excelente ponencia, estimado autor. Estimados participantes, en caso de alguno tener una pregunta que realizar al autor, este sería el momento adecuado. Los audios están habilitados. Favor de encender su audio de manera ordenada para poder realizar su pregunta correspondiente. Bueno, Fabián, me parece que no hay preguntas. Sí, doctor. Bueno, no habiendo preguntas por parte de los participantes, estimado doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire, el Instituto de Formación Jurídica Magíster le da las gracias por la excelente ponencia brindada el día de hoy. Asimismo, esperamos volver a contar con su participación en próximos eventos académicos que venimos organizando. Saludos cordiales, estimado doctor. Gracias a todos ustedes, un fuerte abrazo, que tengan una reparadora semana un poco corta, ya que se vienen 2 feriados. Aprovechen al máximo. Un fuerte abrazo a esta familia del Instituto de Formación Jurídica Magíster. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, doctor. A ustedes. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Bendiciones a todos ustedes. Muchas gracias. Cuídense mucho.